Hola amigos de YouTube, mi nombre es Jesús Edwin Escobar y en esta oportunidad vamos a seguir trabajando las lecciones de HTML desde cero. En esta oportunidad vamos a trabajar cómo se hacen las tablas en HTML, no sin antes dejar en claro un poquito la estructura básica de una tabla, la cual la tabla se va a conformar por las celdas. ¿Sí? Las celdas viene siendo cada cuadrito en la cual vamos a alojar una información o dato dentro de la tabla. Tenemos también que las celdas que están alineadas de manera horizontal nos van a formar las filas dentro de la tabla, y las celdas que están alineadas a nivel vertical van a formar lo que son las columnas. Es así que para la definición de una tabla tú debes de tener cuántas filas tiene y cuántas columnas. En este caso tenemos una tabla que tiene 4 filas y 3 columnas. 4 filas a nivel horizontal y 3 columnas a nivel vertical. Ya con esta rápida definición podemos empezar a trabajar lo que es nuestra tabla en HTML. Para ello me voy a apoyar del siguiente ejemplo. Como siempre tenemos en la izquierda la codificación HTML y en la derecha vamos a ir revisando el resultado de la codificación. Entonces vamos a arreglar un poquito aquí y empezamos. Entonces la etiqueta que vas a trabajar para la inserción de tablas es la etiqueta table o table. La vamos a abrir y la vamos a cerrar. Y como habíamos dicho antes, tú ya debes de tener en cuenta las filas y las columnas de tu tabla. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos a empezar por definir en primera instancia las filas. Para ello vas a trabajar la etiqueta tr. Aquí estoy definiendo la primera fila de la tabla. Al interior de la etiqueta tr vamos a definir ya las columnas, o más específicamente las celdas que va a tener esta fila. Para ello vas a trabajar la etiqueta td. Entonces vuelvo y repito, la tr nos va a definir la fila y la td las celdas que están dentro de esa fila. Entonces rápidamente vamos a copiar aquí y vamos a definir de una vez tres celdas. En aquí ya guardé cambios. Acá el resultado aún no vemos nada. Para que sea visible en nuestra tabla vamos a trabajar un atributo que se llama el border y le vamos a decir que sea igual a un píxel. Guardamos cambios, actualizo y aquí ya se ve la tabla pequeñita, ¿sí? Que aparece ahí, porque hasta el momento no tiene ningún contenido. Entonces vamos a empezar a colocarle contenido a esta tabla y vamos a trabajar un ejercicio muy sencillo. Bueno, vamos a definir aquí un número, ¿sí? Aquí vamos a definir nombre y aquí vamos a definir edad. Guardamos cambios, actualizamos y aquí ya se puede visualizar o empezar a visualizar la tabla. Ella se va a ir ajustando el tamaño de acuerdo a su contenido, pero si nosotros quisiéramos también le podemos dar un atributo acá para especificarle el ancho por medio del atributo width. Entonces aquí en este caso le vamos a colocar que sea 300 píxeles de ancho. Guardamos cambios y acá esto ya se va ajustando. Si queremos seguir introduciendo filas, vamos a repetir el tr de esta manera y a su nivel interior los td que vienen siendo las celdas. Entonces aquí simplemente voy a copiar y pegar esta parte y voy a introducir rápidamente otra fila con sus celdas de esta manera. Listo. Aquí rápidamente vamos a cambiarle la información, que sea número 1 y que tenga un nombre Edwin, ¿sí? Una edad 20 por ejemplo, ¿sí? Aquí que sea un 2, el nombre que sea Natalia y edad 18. Listo. Guardamos cambios, actualizamos y ahí ya tenemos la información de nuestra tabla. Bueno, aquí vamos a aumentarle un tercer dato, otra fila. Aumentamos otro tr y aquí vamos a editar, bueno, un tercero que sea Jorge,
sí, que tenga 25. Listo, guardamos cambios, actualizamos. Ahí ya tenemos toda la información y así podemos seguir agregando más información. Bueno, una característica también o una etiqueta que puede tener la tabla es la etiqueta caption, que nos va a servir para agregar una información en la cabecera de nuestra tabla y que va a acompañar a la tabla. Entonces le vamos a colocar aquí datos personales, guardamos y revisamos, y entonces vemos que ya el caption se agrega de manera centrada en la parte superior de la tabla. Esa es una forma de hacerla. Podemos hacerla en una segunda forma de hacerla es agregando un encabezado en la misma tabla de la siguiente manera, utilizando la etiqueta TH. TH lo abrimos y cerramos y le vamos a colocar aquí también el mensaje, datos personales. Guardamos cambios y revisamos acá qué es lo que pasa. Ahora sí, lo que estamos observando es que la celda se agregó como encabezado de nuestra tabla, pero está ocupando solamente el primer espacio de la celda y los dos espacios siguientes están libres. Entonces aquí vamos a utilizar una propiedad que es para combinar celdas y es el atributo que se llama callSpan. Y aquí le vamos a decir que abarque dos celdas. El callSpan nos va a servir como para combinar celdas y él siempre trabaja de izquierda a derecha. Entonces vamos a verificar aquí, actualizamos y como tenemos un callSpan de 2, simplemente él está combinando las primeras dos celdas desde donde arrancó. Como queremos que nuestro encabezado cubra toda la parte principal superior, le vamos a decir aquí que sea igual a 3 para que se combine hasta el final de la tabla y ya nos queda un encabezado. Entonces dos maneras de hacerlo: por caption nos quedaría por encima de la tabla y con callSpan simplemente va cubriendo las celdas que nosotros veamos conveniente. Ok, de igual manera, si queremos hacer que este encabezado también quede resaltado y sea distinto a los demás elementos de la tabla, podemos también cambiar los TD por TH, ¿sí? De esta manera, y vamos a agregar ese efecto en la tabla para especificar que aquí estamos trabajando también otro tipo de encabezado y que estos son unos encabezados de las columnas que nos dicen el tipo de datos que están más abajo. Guardamos cambios, actualizamos y ahí ya tenemos el efecto de haber hecho ese cambio del TD por el TH. De igual manera, si queremos que todos los datos de la tabla salgan centrados, vamos a trabajarlo como atributo en la etiqueta de table de la siguiente manera. Vamos a trabajar el atributo style, estilo, y vamos a colocar el text align, ¿sí? Dos puntos, igual center. De esta manera, bueno, vamos a guardar cambios y vamos a revisar acá y vemos que toda la información de nuestra tabla ahora ya quedó centrada. Bueno, esa sería una forma de hacer la tabla simplemente llamando la etiqueta table, y sería una tabla sencilla, ¿sí? Vamos a hacer una segunda tabla, pero esta la vamos a hacer definiendo unos elementos más puntuales. Entonces, a manera de comentario he colocado aquí tabla número 1, tabla 1. Vamos a copiar y pegar y acá vamos a hacer una segunda tabla, pero con otros elementos. Empezamos de una vez con la etiqueta table y dentro de ella vamos a definir tres etiquetas muy específicas, que son las siguientes, que nos van a definir tres partes o componentes de la tabla, ¿no? Nuestra primera etiqueta que vamos a definir es la thead. Abrimos, cerramos. Vamos a seguir con la tbody, ¿sí? Y finalizamos con tfoots. Entonces básicamente nuestra tabla va a tener tres componentes más pequeños, que son un pequeño encabezado de tabla, el cuerpo de tabla y una finalización o pie de tabla. Esto para definir, pues cuando ya pasemos a CSS, esto nos va a ser de gran importancia para poderle dar características a cada parte de la tabla. Dentro de estos tres elementos, tanto el head, el body y el pie de la tabla, vamos a definir los elementos habituales, que son el tr y el td. Entonces, siguiendo con el ejemplo, vamos a hacer una tabla que tenga tres columnas
y que tenga 4 filas, las cuales una fila va a estar en TGAD, 2 filas en TBody y una fila en TFoot. Entonces simplemente voy a copiar esta estructura básica de TR y TD para cada una de las filas. Control C, la copio en TBody, la voy a pegar 2 veces porque son 2 filas en TBody y una cuarta fila en TFoot. Listo, vamos aquí a darle un border a nuestra tabla para que la podamos observar, y vamos a empezar a darle el contenido a cada celda. Entonces vamos a definir que esta es un ejemplo para una compra de artículos. Vamos a definir el artículo, la cantidad y el valor, por ejemplo. Entonces eso va a pertenecer al TGAD. Aquí vamos viendo una vista previa. Aquí tenemos artículo, cantidad y valor. Vamos a darle también un width de 400 píxeles, a ver cómo nos va. Y ahí ya vemos que va cambiando nuestra tabla. Entonces eso en cuanto al TGAD, que es el encabezado prácticamente. Vamos al TBody, que es el cuerpo de nuestra tabla, y aquí ya vendrían como tal los artículos. Por ejemplo, vamos a definir que aquí es azúcar, ¿sí? Cantidad que sean 2, ¿sí? Y valor que sea 100, por ejemplo. Y acá otro artículo que sea arroz, por ejemplo, cantidad 1 y valor 120. Listo. Entonces guardamos cambio, actualizamos y ahí ya tenemos los valores. Y en la parte de abajo ya serían nuestras celdas de el TFoot. En este caso pues asumimos que es una factura y que vamos a sumar todos esos valores. Entonces aquí por ejemplo podría ser la palabra total, ¿sí? Aquí sumaríamos la cantidad, que sería 3, y aquí el valor total a pagar sería 220. Listo, guardamos cambios y actualizamos, y ahí ya tenemos una tabla con unos valores más específicos de Head, Body y Foot. Igual podemos ir trabajando por cada uno de ellos, y más adelante veremos que podemos modificar características específicas en sus atributos. Bueno, aquí rápidamente dentro de la etiqueta table vamos a colocar aquí antes del TGAD una etiqueta de caption que nos permita colocarle un encabezado a nuestra factura. Entonces vamos a colocarle factura de venta. Guardamos cambios y vemos que el caption ya se ubica en la parte superior de nuestra tabla y acompaña a nuestra tabla de factura. Bueno, en nuestro tercer ejemplo de tablas vamos a trabajar lo correspondiente a la combinación de celdas. Cuando tú necesitas combinar celdas a nivel horizontal o vertical y hacer nuestra tabla un poquito más variada o compleja. Entonces para ello voy a hacer una tabla de 4 filas por 4 columnas. Entonces arrancamos como siempre con un TR, y en nuestro contenido le vamos a colocar un TD para las celdas. Y para definir algo muy particular, que es un espacio en blanco, vamos a utilizar la siguiente código clave. Entonces va a ser el ampersand nb sp punto y coma. Esto nos va a servir para denominar un espacio en blanco, simplemente eso. Entonces simplemente copiamos esto y lo voy a pegar aquí 4 veces para definir 4 celdas en la primera fila. Y para definir las siguientes filas simplemente voy a copiar esta parte de acá, control C, ahí tendría mi primera fila con 4 celdas, segunda fila, tercera fila, ¿sí? Y cuarta fila. Ahí ya tenemos 4 filas, cada una con 4 celdas o 4 columnas. Aquí vamos a definirle un border de 1, guardamos cambios y acá vamos a ver el resultado. Ahí ya tenemos nuestras 4 nuestra tabla de 4x4. Vamos a definirle aquí un ancho para que nos dé una mejor apreciación de lo que queremos hacer. Guardamos cambios y actualizamos. Ahí ya tenemos nuestra tabla de 4x4. Entonces vamos a definir ahora bien cómo se combinan las celdas. Por ejemplo, digamos que queremos combinar esta primera celda con la segunda.
¿sí? Esa está ubicada en la fila número 1, entonces nos vamos a ubicar en el primer TR y sería la primera celda. Entonces aquí dentro de este TD vamos a definir un callSpan, el atributo callSpan, y le vamos a decir que abarque 2 celdas. Guardamos cambios y vamos a revisar qué es lo que pasa acá. Simplemente el callSpan 2 ya me está abarcando las 2 primeras celdas de la primera fila, y esta tercera celda se corrió y nos definió que se puede decir como una quinta columna. Entonces esta de aquí tenemos que borrarla. Y ese es el resultado que tenemos ya borrando la celda que estaba sobrando. También nos funciona de la siguiente manera, y es que podemos hacer aquí un callSpan de 3, pero también tenemos que borrar esta de acá porque ya nos quiere decir que estamos combinando las 3 celdas. Damos cambios y vemos el resultado, y vemos que ya se ha combinado con 3 celdas. Podemos repetirlo, hacerlo con 4 para que abarcar una combinación total, pero aquí tenemos que borrar esta. Guardamos cambios y seguimos. Bueno, de igual manera también podemos hacer combinación de celdas que estén formando una columna. Entonces, por ejemplo, digamos que quiero combinar estas 3 celdas que están en la primera columna, y lo que debemos hacer es ubicar primero esta celda que vendría siendo la primera celda de la segunda fila. Entonces ubico la segunda fila, el primer TR es la primera fila y el segundo TR es la segunda fila, sería esta parte del código. Y aquí voy a ubicar esta primera celda que vendría siendo el primer TD, entonces vendría siendo en esta parte, y vas a trabajar el atributo rowSpan. Entonces con callSpan lo hacemos a nivel de filas y con rowSpan a nivel de columnas, y aquí vamos a definirle que me haga un rowSpan de 3 hacia abajo. Entonces me combinaría esta celda con esta y con esta. Recordemos que cuando estoy combinando me van a resultar unas celdas que me sobran, ¿sí? Y de pronto se van a salir de la configuración de la tabla. Entonces tendría que eliminar esta celda que es la primera del siguiente TR y esta celda que es la primera del siguiente TR. Entonces eliminamos este TD que es la primera celda de la fila 3 y este TD que es la primera celda de la fila 4. Guardamos cambios y actualizamos, y ahí vemos que ya estas celdas se han combinado hacia abajo por medio del atributo rowSpan. Y así pues lo que te sugiero cuando vayas a combinar las celdas es que ubiques cuál es la celda dentro del código teniendo en cuenta la fila y la columna. Por ejemplo, si quiero ubicar esta celda que estoy indicando aquí con el cursor, esta celda estaría en la fila 3, ¿sí? Y en la columna 3. Entonces acá ubicamos el primer TR, la fila 1, este segundo TR, fila 2, el tercer TR sería fila 3 y la celda sería la tercera. En este caso pues la que ya no existe, 1, 2, 3 sería esta. Entonces eso sería a modo de sugerencia para que analices bien y puedas entender la parte de cómo trabaja el callSpan y el rowSpan, y tener en cuenta que desde la celda donde parte el atributo, él empieza a contar hacia la derecha, y desde ese mismo punto de partida empieza a contar hacia abajo, entonces hacia la derecha y hacia abajo. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos con el diseño de tablas, espero sea de su ayuda. Le demos manito arriba al video, me compartas con tus amigos, te suscribas al canal y chao, muchísimas gracias.